Tal como anunciábamos en el bloque anterior, ya están con nosotros Marcela Ombroni y Rosana Perlo, docentes de nuestra ciudad, para hablar de educación sexual integral. Muy buenas noches y bienvenidas a las dos. Gracias. En el 2006 se sancionó esta ley ESI, como se la conoce en los medios comúnmente, en la gente, pero no llegó a implementarse en un 100%. Todavía hay colegios que no abordan ESI y otros muy por encima. En primer lugar, consultarles qué es educación sexual integral. La educación sexual integral es una forma de trabajar, podríamos decir, distinta, ¿sí?, en las escuelas, en todos los niveles. ¿Por qué una forma de trabajar? Porque lo que propone la educación sexual integral es una mirada completamente distinta, ¿sí?, del conocimiento. Desde el momento en que se trabaja por los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes y la búsqueda de igualdad y equidad, ¿sí?, de los géneros, el reconocimiento de las diferencias, es una forma completamente distinta a cómo se venía pensando antes el conocimiento en sí, ¿sí? A veces uno cree que la sexualidad es igual que la reproducción o la cuestión genital, claro. Y en realidad se entiende la sexualidad desde aspectos psicológicos, sociológicos, culturales, vinculares, digamos, tiene una complejidad, económicos, que están relacionados básicamente con la identidad del sujeto, con cómo se va construyendo la identidad del sujeto. Entonces, en sexualidad siempre se está enseñando por la ausencia o por la presencia, ¿no? Es decir, como que uno dice, no tienen educación sexual integral, sí tienen educación sexual, ¿sí? Lo que tal vez no tienes es la mirada integral, ¿eh? Porque bueno, uno verá también en su historia aquellas cosas de las que no nos hablaron, cómo fue haciendo nuestro efecto, cómo nos fue generando muchos tabúes. Temas eran tabúes hace algunos años, quizás ahora también. Bueno, ahí nos enseñaban desde la ausencia, ¿no? Es lo que se llama un currículum nulo, un currículum oculto en la educación, claro. ¿Sí? Hay una forma de enseñanza que enseña cosas que no hay intencionalidad sobre eso que se enseña. Entonces eso es más peligroso y más perverso también que cuando se reconoce que se está enseñando y se reconoce que hay una intencionalidad docente. También es importante esto del rol del Estado, ¿no? El Estado está estableciendo por una ley y un programa nacional de educación sexual integral qué enseñar para el nivel inicial, primario, secundario, terciario y universitario. Justamente a eso iba. ¿Cuáles son los lineamientos curriculares de ESI? Desde lo organizacional, digamos. Sí, y después, bueno, también lo que justamente se enseña en cada uno de los niveles, porque en estos últimos días, bueno, hay una campaña y se ha hablado de todo y quizás se malinforma a la sociedad. ¿Qué se enseña en ESI? Por eso, desde lo organizacional, ¿sí? No es un espacio que esté con ese nombre, ¿sí?, en todo el recorrido escolar. Por eso se habla tanto de la transversalidad, que es uno de los núcleos quizá más complejos para los docentes, porque nosotros no aprendimos desde ahí, ¿sí? Por eso son tan importantes las capacitaciones. ¿Qué quiere decir esto de la transversalidad? En ir trabajando los temas, ¿sí?, relacionados a todas las dimensiones que mencionó Roxana, la psicológica, la afectiva, la económica, la relacional, la vincular, ¿sí?, en forma transversal, ¿sí? No es que en el jardín de infantes se les va a dar una clase de educación sexual, ¿sí? ¿Qué se trabaja? Se trabaja el cuidado del cuerpo, lo que es íntimo, lo que es privado, ¿sí? Los vínculos con los compañeritos y las compañeritas, ¿sí? Las cuestiones de afectividad, la afectividad. De relaciones de convivencia, eso hoy es importantísimo trabajarlos, claro. Porque si no lo trabajan, los chicos realmente, es un problema en la escuela, ¿no? Es un nudo bastante significativo de trabajar. Todo lo que tiene que ver con el cuidado del cuerpo, para evitar el abuso, ¿no? Porque diríamos, el abuso está dentro de la familia, no es que está en la calle. Sí. Entonces también todo eso se trabaja desde el nivel inicial. ¿La violencia de género también está incluida? Sí, la violencia de género. Sí, bueno, eso tiene que ver con esto del reconocimiento, ¿sí?, de los otros y de las otras,
¿sí? Como diferentes, como ¿no? diferentes, por eso también hablamos de lo vincular, de lo afectivo, ¿sí? Y dentro de los distintos tipos de violencia, ¿sí? No solamente la violencia física, que por ahí es la más emergente, sino las distintas formas de violencia psicológica o de coerción psicológica, ¿sí? Cuando se trabaja lo público y lo privado, por ejemplo, habilitar a los niños y a las niñas para que puedan decir que no, ¿sí? Para que puedan cuidarse, para que puedan protegerse, para que tengan adultos referentes con quien poder comunicarse cuando no se sienten bien. ¿Sí? Lo importante ahí también es no patologizar, porque a veces nos vamos de un extremo, de la ausencia a la patologización, ¿no? A generar un miedo y un temor que hacen que los chicos, bueno, vivan permanentemente con temor esos temas, los adultos también. Entonces es como que hay que hacer todo un trabajo, diríamos. La educación sexual tradicional era la mirada bien moralista, ¿no? El deber ser y esta mirada de patologización. Viste que nos enseñaban, cuando nos enseñaban cómo cuidarnos todas las enfermedades de transmisión sexual, y veíamos esas fotos horrendas, sí, ¿no? De las enfermedades, y que eso mucho no te ayudaba a cuidarte, lo que te hacía era generar miedo para no tener relaciones sexuales, ¿no? La ESI no trabaja sobre eso, sino trabaja sobre información, ¿sí? En función de las necesidades de cada uno. Digamos, esto también es importante. A veces nos dan todos los mismos datos a todos al mismo tiempo, con la misma característica, claro. Y la ESI lo que hace es privilegiar lo vincular, ¿no? Entonces es muy importante ahí el maestro, la maestra, que se está vinculando con ese chico, con esa chica, y está pudiendo transmitirle con seguridad, con confianza, cosas que van a tener que ver con su cuidado, con su placer también, con su satisfacción, con las cuestiones que a ellos les van a hacer bien, ¿no? Entonces eso es muy importante. La toma de decisiones, ¿no? Claro. Que es una de las cosas que se empieza a trabajar en los últimos años de la primaria y los primeros de la secundaria. En los preadolescentes y adolescentes se trabaja mucho en la toma de decisiones, ¿sí? Esta famosa palabra que está dando vuelta, el empoderamiento. ¿Qué es el empoderamiento? ¿Sí? Es el yo sentir el poder sobre mí misma y no otro que venga a coercionarme, a querer que yo haga tal o cual cosa, ¿sí? Entonces, trabajar la toma de decisiones es muy complejo en una sociedad a donde la música, por ejemplo, que los chicos escuchan, ¿sí? Tiene una carga de misoginia que es impresionante y de eso nadie habla, ¿no? Entonces, el tipo de vínculo que tienen, el vocabulario al que se refieren entre ellos, las formas de comunicarse que tienen. Y eso les llega mucho a los chicos, diríamos. Sí. Es una forma en la que están construyendo subjetividad. Claro. Si desde la escuela no hacemos algo con eso, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Esa es como la pregunta para la educación sexual integral. A la deriva, digamos. Quedan a la deriva de un mercado que establece determinadas pautas culturales en la que la mujer es un objeto, por ejemplo, ¿no? El hombre también lo es, porque lo del género tiene que ver con lo masculino y lo femenino, y bueno, y todas las cuestiones de la diversidad sexual, ¿no? También ahí hay que educar en eso, porque bueno, fuimos formados en una sociedad en la que no se reconocía la diversidad sexual. Y la ESI viene a poner luz y a hablar sobre estos temas, ¿no? Las sexualidades, las identidades trans, diríamos. Eso también se aborda desde la educación sexual integral, con distintas características en los niveles educativos. Ustedes están dando ESI en distintos colegios de la ciudad. Bueno, cuéntanos cuál es el trabajo que realizan en estos establecimientos educativos. Bueno, yo empecé este año un taller en el colegio nuevo del Plan Federal. Hace un par de meses que empezamos con este taller en el ciclo básico del secundario, y lo que venimos trabajando son justamente estos temas, ¿no? Trabajar mucho sobre el cuidado del cuerpo, sobre las relaciones vinculares hacia el interior de los grupos, porque hay mucha violencia entre los jóvenes, mucha violencia física, violencia verbal, violencia psicológica. Están en una etapa en la que ellos están consumiendo mucha publicidad, mucha música, y no pueden pensarlo, no pueden pensar lo que esas canciones dicen sobre ellos, por ejemplo, ¿no?
no estoy en contra de la música, pero digo... Sí, que puedan analizar la letra. Claro, y de eso se trata, ¿sí? De darles a los chicos y a las chicas herramientas para que puedan pensar las cosas desde otro lugar, ¿sí? No de cómo la sociedad se las da así cerraditas, con el moñito, ¿sí? Sino poder empezar a pensar lo que están reproduciendo. En otra época de la historia se reproducía el miedo a todo esto, justamente porque no se hablaba, ¿sí? Entonces, todos estábamos prisioneros del miedo, ¿no? Ahora estamos bombardeados por un mercado que está exponiendo físicamente a las chicas y a los varones. Hay una sobreexposición, ¿sí? Pública de las chicas y de los varones. Hay una invitación, ¿sí? A ser y a hacer de determinadas maneras. Y esas son las cosas que queremos poner en cuestión. ¿Y los chicos cómo responden a estas clases? Los chicos, yo creo que este es un momento histórico clave. Sí. Yo hace 25 años que estoy en el sistema educativo y nunca vi lo que vi este año con toda la movilización con el aborto, diríamos. Los del secundario y el terciario que yo estoy te demandan permanentemente. Son temas de conversación de todas las clases. Yo en el terciario estoy en formación docente y bueno, yo trabajo transversal ESI y también soy profesora de educación sexual integral porque diríamos, con la Ley Nacional de Educación y la reforma de los planes de estudio, todos los profesorados de terciarios tienen en sus currículas ESI. Ese es un avance importante porque ya hace 3 años que se están formando estudiantes desde el profesorado en educación sexual integral. Y en el secundario, ya te digo, los chicos te demandan muchísimo que se aborden los temas desde diferentes lugares. Los chicos demandan, pero también para los que están del otro lado quiero que sepan que hay dirigentes políticos que están en contra de la educación sexual integral y me gustaría citar, por ejemplo, las palabras en una charla que se dio en Santa Rosa del concejal de Pueblo Nuevo, Mariano Sánchez. Algunas de sus interpretaciones sobre ESI. Que se les enseña a los alumnos la importancia de masturbarse desde pequeños como un hábito saludable. Desde pequeños se refiere a los 4 o 5 años, que les enseñan y fomentan a descubrir sus cuerpos, sus zonas erógenas, ya sean solitos o entre compañeros del mismo sexo o diferente sexo. ¿Qué opinión les merece a ustedes que una persona, que un concejal... Primero, cuando empezamos a noticiarnos de todas estas cosas, de un montón de videos que salieron en las redes sociales, como docentes, digo la verdad... lo del concejal porque también hay padres que piensan esto y que dicen, no, a mis hijos no quiero que les enseñen educación sexual. Hay una campaña que se llama no te metas, exactamente. La verdad que nos sentimos ofendidas, por poner una palabra chiquita, ¿sí? Profundamente ofendidas por este tipo de comentarios, ¿sí? Porque son comentarios total y absolutamente desubicados. Invitamos a la gente que opina de esta manera, ¿sí? a leer la Ley de Educación Sexual Integral, a participar de los talleres que se dan en las escuelas, a que tomen conocimiento real y en primera persona de lo que se está trabajando, porque yo creo que están hablando desde el desconocimiento. Nosotros en la escuela no cuestionamos en ningún momento, ¿sí? Desde el desconocimiento y quizás también desde el miedo. Sí, pero... Esta mirada de la educación sexual que decíamos, patologizante, ¿no? Vinculada, claro, patologizante, relacionado con lo reproductivo, con lo coital, moralizante. Es la mirada bien tradicional. ¿Sí? Pero muy asociada solamente a la genitalidad. A la genitalidad, claro. Entonces, cuando claro que se abordan otros temas. Es una de las patas, claro, ¿sí? No es todo. Y no es todo. Y no así, tampoco. Y no así de esa manera. Diríamos, y creo que también es importante que queden claro que los chicos son los que están pidiendo hablar de estos temas. Sí, y hay algunos padres también. Yo estoy en el Colegio República del Salvador y hay padres que te dicen, por favor, hagan actividades con los chicos que planteen estas ideas, te llevan ideas, te llevan propuestas, diríamos. Claro. Es complejo el tema, pero hay diversas miradas. Bueno. Y lo importante es que podamos escucharnos
y que se sepa también, diríamos. Y que se puede abordar en los diferentes colegios y no solo. Hay una cuestión que me parece que es importantísimo de resaltar y que la educación argentina, que tenemos que decirlo, es educación pública, gratuita y laica, ¿sí? Y que lo que busca el mandato de la escuela es la construcción de ciudadanías críticas, ¿sí? Desde este lugar, ¿qué es ser un ciudadano, una ciudadana crítica? Es ser una ciudadana, un ciudadano que tiene palabra para poder elegir, ¿sí? Y poder elegir con criterio y con fundamento. Entonces, desde ese lugar, ¿sí? No se puede cuestionar una ley que está vigente y que está fundamentada en derechos internacionales. Por eso invitamos a que se lea la Ley de Educación Sexual Integral, que se lea lo que dice, cuál es el respaldo de la ley, cuáles son los derechos internacionales que la están respaldando, y que cualquier duda que tengan, que convoquen docentes para que conversemos. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, Marcela, Rosana, por venir y aclarar este tema, porque se estaba generando una desinformación en distintos medios, diferentes campañas que se llevan adelante, y creo que es importante que se conozca qué es ESI y qué es lo que se enseña. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con más TV con Noticias.